Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 16 de abril del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania, especialmente los acontecimientos que están ocurriendo en la región de Sumy, donde las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente en las últimas horas, pero también los acontecimientos que nos vienen de otras partes del frente como el frente de Kharkov y por supuesto el frente del Donbass, donde las tropas rusas siguen avanzando hacia la gran ciudad de Konstantinovka. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y bueno, en primer lugar queríamos irnos a lo que está ocurriendo en la región de Sumy. Muy importante lo que sigue ocurriendo en la región de Sumy. Recuerden que desde días anteriores hemos reportado los diferentes avances que ha estado realizando el ejército ruso. Recuerden que toda esta zona que vemos al norte es la zona que Rusia ha reconquistado en Kursk, donde solamente Ucrania tiene bajo control la localidad de Olesnya y aquí la localidad de Gornal, donde ya el monasterio de San Nicolás de Velogorsky está siendo asaltado en este momento. Pero pues tenemos información de lo que está ocurriendo en Sumy y es interesante tener en cuenta que esta franja de color blanco que vemos aquí es la franja que divide ya al Oblast de Kursk del Oblast de Sumy en la región de Sumy, básicamente de Ucrania. Toda esta zona que vemos aquí es una zona que ha quedado bajo control del ejército ruso en los últimos días. Adicionalmente, esta zona que está aquí, que desde hace un buen tiempo está bajo control ruso, en la zona de Alexandria, en la región de Sumy, en Ucrania, también está bajo control ruso. Y bueno, recuerden que ayer habíamos expresado que las tropas rusas habían logrado avanzar sobre Volodymyrivka, también en la zona este de Vodolaji y ahora la fuerza del ataque ruso se está concentrando sobre todo hacia Vilovody, esta localidad que vemos aquí, según lo que comentan diferentes medios. En las últimas horas el ejército ruso ha logrado un nuevo avance en la zona de Sumy, acercándose a la localidad de Vilovody, asegurando toda la zona sur de Veselivka, que cayó bajo control ruso hace varios días. Y bueno, la información que nos reportan estos medios tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Este avance de último minuto reportado por estos medios que afirmaban este nuevo avance, ¿no?, de las tropas rusas ahora en la región de Sumy hacia la localidad de Vilovody, que es fundamental en las aspiraciones del ejército ruso de avanzar hacia Yunakivka, el importante bastión ucraniano en la región de Sumy, desde esta ciudad, desde esta localidad, fue donde Ucrania lanzó los ataques hacia la región de Kursk, y también sabemos que las tropas rusas están en el norte de Lognia, así que una maniobra interesante la que se prepara para las tropas rusas, para las tropas ucranianas en esta dirección, teniendo en cuenta que pues combaten aquí la brigada número 21, la brigada número 103 de defensa, el batallón número 54 y la brigada número 116 de defensa territorial. Así que las tropas rusas han avanzado en Sumy, se abren paso en esta dirección y bueno, este es un reporte inicial. También vemos imágenes de los drones ucranianos que están bombardeando a las tropas rusas en Basivka, lo cual confirma la presencia rusa en Basivka. Basivka cayó bajo control ruso hace varios días y justo en estas posiciones donde se encuentran los soldados rusos en Basivka, el ejército ucraniano ha estado bombardeando las posiciones rusas en esta dirección. Así que como podemos ver, queridos amigos, las tropas rusas dominan, están avanzando en la región de Sumy, y de lo que está pasando en Sumy nos vamos rápidamente a lo que está ocurriendo ahora mismo en lo que es la región de Kharkov. Tenemos información de dos importantes zonas en este frente. Fundamentalmente vamos a irnos a la zona de la importante localidad de Volchansk, que muchas veces no se menciona, pero que no quiere decir que no exista actividad en la zona de Volchansk. Hay una gran actividad aquí siempre. Pueden ver incluso el uso de los drones rusos, los drones FPV,
atacando los movimientos de los carros ucranianos o incluso los movimientos en cualquier sentido de las tropas ucranianas, ya sea por una cuestión logística o ya sea puestos de tiro o ya sea posiciones en sí de manera general. ¿Sí? Como pueden ver en la zona boscosa, los drones FPV atacan las posiciones ucranianas en todas esas direcciones. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Por qué traigo estos videos aquí? Tiene que ver precisamente porque el frente de Volchansk-Lixi, que se había estancado desde hace mucho tiempo, no nos trae, digamos, mucha cobertura, ¿no?, en los medios, pero, repito, no quiere decir que no exista actividad. Y bueno, precisamente en las últimas horas el medio Diken mostraba la información de que las tropas rusas habían logrado un nuevo avance en esta dirección, justo en esta zona, al sur de Tique, que ya había quedado bajo control ruso hace varios meses. Pero bueno, este avance lo reportan precisamente porque tiene que ver con movimientos y escaramuzas que mantienen el ejército ruso en esta dirección. Sabemos que los combates aquí en Volchansk son extremadamente fuertes, también en Lixi, y bueno, la realidad es que nosotros no nos llega información de avances en muchas ocasiones. Por eso hoy, cuando el medio Diken publicaba esta información, nosotros decidimos también traerles esa información aquí. Pero una zona que sí ha estado muy activa en el frente de Kharkov es la zona de, Kamianka, Topoli, toda esta zona que está aquí, donde las tropas rusas se han abierto paso poco a poco. Y me refiero sobre todo a esta enorme cabeza de puente que las tropas rusas ya han creado, que va desde Topoli y pasando por las localidades de Kamianka, también en Burishna, Zapakne, Fijolivka y todas estas series de localidades que ya se han convertido en una enorme cabeza de puente que abarca los 36.71 kilómetros desde Topoli hasta el sur de Zapakne. Vemos cómo las tropas rusas en las últimas horas han logrado un nuevo avance en el interior de Kamianka, y la información que nos traen los diferentes medios tiene que ver precisamente con eso. El medio de Surya Maps y el medio del Comité Z afirmaban que las tropas rusas se abren paso en Kamianka y ya no solamente están combatiendo en el centro de la localidad, sino que el ejército ruso ha tratado de avanzar en esta dirección, tratando de tal vez rodear a un pequeño grupo de tropas ucranianas que se encuentran en este punto. ¿Sí? En una clásica maniobra de las tenazas rusas, las tropas rusas han girado hacia el oeste, digamos, de la localidad de Kamianka, y esta es la información que nos traen estos medios, precisamente este pequeño avance de las tropas rusas en esta dirección, que les hace acercarse primero a este tramo de carretera, de la carretera P79, y además una especie de maniobra de pinza para rodear a las tropas ucranianas que combaten aquí, justo en esta dirección, y además les abre la posibilidad al ejército ruso de seguir avanzando en torno a la propia localidad de Kamianska, donde combate la brigada número 10 de asalto de montaña y el batallón estratégico Kordon. ¿Sí? Básicamente esto es lo que está ocurriendo: avances en Volchansk, avances en Kamianka por parte del ejército ruso en el frente nororiental. Y de lo que está ocurriendo en el frente nororiental nos vamos a mover al frente de Limán, esto ya en el frente del Donbass. ¿Sí? Hemos dicho en repetidas ocasiones que las tropas rusas están logrando importantes avances en lo que tiene que ver con el frente de Limán. Pero estos movimientos cada vez crecen más hacia dos puntos importantes. Se habla de la ofensiva rusa hacia la localidad de Borova, quise decir al norte, ¿sí? Y básicamente también la ofensiva rusa, por supuesto, hacia la propia Limán, ¿no?, que se encuentra aquí, la gran ciudad de Limán. Y los diferentes medios han actualizado la información en las últimas horas de una nueva serie, unos nuevos avances del ejército ruso en varias direcciones, y eso es justamente lo que le queremos mostrar. En primer lugar, el medio del Comité Z mostraba la información hoy de que las tropas rusas han logrado entrar en la localidad de Nove, pero desde el sur. Esta es la localidad de Nove. Aquí la vemos, y en la zona sur el ejército ruso que opera aquí en grupos de infantería ha logrado entrar en la localidad de Nove desde el sur, según comentaba el medio Comité Z,
en esta dirección en una serie de avances y maniobras exitosas que han dado como resultado que el ejército ruso se abre paso poco a poco en todo este frente. Recuerden que Novomihailivka, Katerinivka forman parte de todo el flanco norte en torno a la ciudad de Limán, donde el ejército ruso ha tenido mucho éxito en los últimos días. Pero no solamente aquí, sino un poco más al sur, se reporta un nuevo avance del ejército ruso en la zona más al sur de Yampolivka. Incluso se reportaba básicamente que las tropas rusas habrían logrado cruzar este lago en lo que tiene que ver con el río Severev. Se refiere fundamentalmente a esta zona que está aquí, en otro nuevo avance de las tropas rusas en todo este frente del Limán en la zona suroeste de Yampolivka. Es decir, a las informaciones que nos traía el medio Comité Z se sumaban las informaciones del medio de Dicken, que mostraba estas informaciones fundamentalmente en el día de hoy, avisando fundamentalmente que las tropas rusas habían avanzado en la zona suroeste de la localidad de Yampolivka. Como pueden ver, todos estos movimientos tienen que ver con maniobras que está estableciendo el ejército ruso para tratar de asegurar toda esta zona que está aquí antes de lanzar la ofensiva sobre la propia ciudad de Limán. Lo hemos dicho varias veces, aquí está la gran ciudad de Limán. No podemos olvidar esto. Esta es la gran ciudad de Limán, es esta, ¿sí? Y esta gran ciudad de Limán es la llave desde el norte hacia la gran ciudad de Sloviansk. La gran ciudad de Limán fue controlada por el ejército ruso en el año 2022, cuando lanzaron la operación militar especial, pero fue recapturada por el ejército ucraniano como parte de las operaciones lanzadas de contraofensiva, ¿no? En el año 2022, en el otoño del año 2022, si recordamos todos. Y precisamente a la información que nos mostraba el medio Dicken, pues de esto hablaban otros medios, de estos dos puntos fundamentales que están aquí. Y estos puntos tienen que ver fundamentalmente con esta localidad que vemos aquí, que es la localidad de Torske, fundamentalmente la localidad de Torske, que es la localidad la cual ahora mismo las tropas rusas ya tienen presencia, Torske, y la otra localidad se refiere sobre todo a la localidad de Zarishne, que está un poco más al norte, Zarishne, Torske, y hacia esas dos localidades también estarían dirigiendo las fuerzas rusas los ejes de ataque con el objetivo, repito, de avanzar profundamente y, bueno, poder romper ya el frente directamente hacia la gran ciudad de Limán, como pueden ver en una serie de maniobras ofensivas, ¿no?, que está realizando el ejército ruso en esta dirección. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente y vamos a hablarles del frente de Siversk. Si bien la llave hacia Sloviansk desde el norte es Limán, pues bien, la llave hacia Sloviansk desde el este es la ciudad de Siversk, que comienza a ser asediada poco a poco por el ejército ruso. Nos llega hoy mucha información de diferentes medios que reportan avances del ejército ruso en tres zonas fundamentales. La zona norte de Bilohorivka, la zona oeste de Bilohorivka en dirección Grigorivka, y por último la zona sur de Bilohorivka. En estos tres puntos se reportan avances del ejército ruso en dirección Siversk. Se ha activado nuevamente la dirección Siversk y vemos este triple avance que es reportado por diferentes medios en el frente de Siversk. Las tropas rusas han activado nuevamente el frente de Siversk. Esta era una información que mostraba fundamentalmente el medio Zorilla Maps y que después era confirmada por otros medios. Y bueno, básicamente las tropas rusas están tratando de asegurar toda esta zona, entrar en Bilohorivka y tratar de presionar Siversk desde el norte fundamentalmente. Repito, esto es una información que la traen los diferentes medios que citamos a diario y aparentemente este es el movimiento que estaría realizando el ejército ruso en las últimas horas, ¿no? Toda esta zona que está aquí, esta pequeña zona al norte de Bilohorivka, esta zona en el oeste de Bilohorivka y esta zona que está al sur de Bilohorivka han quedado bajo control del ejército ruso en un frente que estuvo bastante estancado desde hace mucho tiempo. Y aquí podemos ver precisamente el uso de los drones FPV rusos que truenan ahora mismo en Bilohorivka.
o en Grigorivka, en este caso, en la zona sur de Grigorivka, pues después de mucho tiempo donde no había actividad en este frente, pues ahora se ha activado nuevamente. Vemos la actividad de los drones FPV. Vemos también que el ejército ucraniano, que utiliza mucho estas camionetas que están siendo llevadas al frente de batalla, el ejército ucraniano ahora mismo al parecer comienza ya a tener escasez de blindados, al parecer con digamos la limitación en parte de la ayuda de los Estados Unidos, pues comienzan en mayor medida a usar estas camionetas, y el ejército ruso comienza a observar todos estos movimientos y comienza a bombardearlos no solo con drones FPV, sino también con el uso de la artillería rusa, que comienza a martillar también las posiciones ucranianas en cualquier parte del frente, ¿sí? Bueno, sobre todo en el frente de Siversk, que es el que estamos por ahora dándole un poco de importancia, teniendo en cuenta los movimientos de última hora, ¿no? Sí, importante, pues estos movimientos del ejército ruso en torno a Siversk. Y desde esta parte de Donetsk, del norte de Donetsk, nos vamos a mover a otras partes del frente. Digamos que dos de las zonas más activas que tienen que ver sobre todo con la dirección Konstantinovka y lo que está pasando aquí, justo en la zona entre el sur de New York, Sukavalka, solo esta zona. Vamos a ver lo que nos comentan diferentes medios. Y es que en las últimas horas, queridos amigos, que las tropas rusas lograron entrar en Sukavalka, se reporta un avance fulminante de las tropas rusas atravesando la carretera que une precisamente Sukavalka con la dirección de Kalinove y Zelenopole. Las tropas rusas lograron, después de varios días de combates, en primer momento lograron asegurar este tramo de carretera, pero ahora el propio medio ucraniano del Deep State afirma que el ejército ruso ha logrado cruzar la carretera que une Sukavalka con Kalinove, según lo que comentaba, repito, el medio Deep State. Ese es el medio ucraniano que reporta que las tropas rusas han cruzado la carretera que une Sukavalka con las localidades de Kalinove y después con Zelenopole. Es un avance importantísimo de último minuto que les permite asegurar una importante zona, y no solo eso, queridos amigos, eso simplemente asegura que el ejército ucraniano no podrá, bajo ningún concepto, utilizar esta vía o este tramo de carretera, ¿sí? Esta vía está cerrada, y no solo eso, sino que abre las puertas al ejército ruso hacia la localidad de Romanivka, que ya comienza a ser también bombardeada por las tropas rusas en esta dirección. Pueden ver que las rotaciones, los movimientos del ejército ucraniano en esta dirección comienzan a ser bombardeados, comienzan a ser asediados por las tropas rusas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que las tropas rusas tienen control de fuego de todo lo que está pasando aquí. Noten que todo esto forma parte de una serie de movimientos hacia la ciudad o hacia el frente de Konstantinovka. Así también varios medios se hacían eco de lo que nosotros estábamos tratando de explicar ayer. Noten que aquí en la zona norte de Sukavalka, fundamentalmente en esta zona, y desde esta zona que está aquí, el ejército ruso podría perfectamente cerrar a un importante grupo de tropas ucranianas que ahora mismo se encuentra aquí en esta fortaleza, y de esto se hacían eco diferentes medios que citamos a diario. Fundamentalmente este medio que vemos aquí hacía alusión precisamente a que aquí en la zona sur de Sukavalka, la zona sur de Stara Mykolaiivka, en esta zona que está aquí, el ejército ucraniano podría quedar, un grupo importante de tropas ucranianas podría quedar rodeado en las próximas horas. De no tomar las decisiones, digamos, rápidas, ¿no?, en este aspecto, pues tenemos en consideración que aquí se encuentra un importante grupo de tropas ucranianas que opera aquí, como es parte de la brigada número 100, brigada bengalizada número 100, que defiende esta zona por parte del ejército ucraniano, que podrían quedar rodeadas completamente en esta dirección. Y podemos ver que el ejército ruso sigue cosechando importantes éxitos en el frente de Konstantinovka. De aquí nos vamos a mover a otra parte del frente importante y nos vamos hacia lo que está ocurriendo en dirección Dnipropetrovsk, ¿sí? En dirección Dnipropetrovsk, en las últimas horas, el medio Deep State ha reportado que las tropas rusas
han asegurado una zona que está entre Nadivka y Kotlyarivka. Sabíamos que el ejército ruso desde días anteriores había logrado avanzar en esta dirección, pero hoy se reporta que el ejército ruso ha asegurado este punto que enlaza las localidades de Nadivka y la parte este, podríamos decir que de Kotlyarivka, todo esto en dirección Dnipropetrovsk, y esto lo afirmaba fundamentalmente el propio medio ucraniano del Deep State. ¿Sí? Deep State nos mostraba precisamente que las tropas rusas habrían logrado, ¿no?, asegurar esta zona que está aquí como parte de las acciones ofensivas que vienen realizando desde hace varios días en esta parte del frente en dirección, fundamentalmente, dirección Dnipropetrovsk. También en dirección, recuerden que aquí está Novopavlivka, que es la primera localidad importante en el Oblast de Dnipro. Ya Novopavlivka comienza a ser bombardeada por las tropas rusas. Esto es simplemente una sencilla razón. Las tropas rusas también comienzan poco a poco a establecer un control de fuego de esta localidad. La primera localidad en el Oblast de Dnipro, aquí la podemos ver, ¿sí? Esto es ya, repito, parte del Oblast de Dnipropetrovsk, y simplemente tambores de guerra suenan ya en la región de Dnipropetrovsk. Saben que es inminente la llegada rusa a este oblast y, bueno, de cierta manera tratan de preparar poco a poco la defensa, ¿no? Un poco más al sur nos llegaba la información del medio de Anatoly Radov que demostraba que las tropas rusas en las últimas horas están tratando de avanzar en esta dirección, o sea, en dirección Rosliv, pero tratando de abarcar esta zona que vemos aquí, según lo que comentaba este medio, y es una información que nos reportaba este medio que citamos a diario, y bueno, mostraba precisamente este avance de las tropas rusas a la zona, en la zona sur de Baatir, al norte de Rosdolne, en dirección Baatir, que bueno, se combina con una serie de avances del ejército ruso que viene realizando desde esta dirección, desde el sur de Constantinopla. Baatir, que comienza cada vez más a ser bombardeado por las tropas rusas, como pueden ver en esta imagen que está aquí. Pues pudieron observar que ese pequeño grupo de tropas ucranianas fue alcanzado completamente por los ataques de los drones FPV rusos. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y, lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.